Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera sesión mensual virtual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y Colegio de Médicos. Y a continuación les presentaré al presidente de nuestra asociación, el doctor Ángel Andrés Reyes Dorantes. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Zamorano. Muy estimados asociados, muy estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos a la primera de las 8 sesiones que tendremos en este año 2019. Si no lo han hecho, por favor, quiero tomarme unos minutos para que hagan el procedimiento. Por favor, actualicen si no han hecho su registro. Hay 3 preguntas de preevaluación que es muy importante que las contesten. Vean la sesión, disfrútenlas y al terminar la sesión hagan un refresco de su página y tienen 72 horas, o sea, todo el viernes, sábado y domingo, para que contesten 6 preguntas muy fáciles de postevaluación. Este procedimiento lo vamos a repetir en todas las sesiones del año. Si ustedes participan en cuando menos 7 de ellas, en el mes de agosto recibirán una constancia que ya tiene un valor dado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología de 8 puntos. Entonces, reitero, no habrá constancias por cada sesión, sino habrá una en el mes de agosto en el que se dará una constancia que ya tiene 8 puntos de validez. Quiero invitarlos también de una vez para las sesiones de febrero, que en febrero serán 2. Tendremos una sesión el 14 de febrero de actualidades en el tratamiento endoscópico de la hemorragia varicial por el doctor Ibrahim Mustafa y tendremos el 28 de febrero una sesión de calidad en colonoscopía con la participación del doctor Sergio Cepeda. Y quiero agradecer profundamente al doctor Guido Grajales y a la doctora Ángela Saúl que han aceptado ser los coordinadores de estas sesiones, han hecho un gran trabajo profesional, ya están contratados nuestros profesores y entonces quiero darle la palabra al doctor Guido para que iniciemos esta primera sesión. Muchas gracias, que la disfruten mucho. ¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. La doctora Saúl y un servidor quisiéramos agradecer al doctor Reyes Dorantes la confianza que ha tenido en nosotros para organizar esta actividad tan importante de nuestra asociación y el objetivo es que se cumpla la enseñanza y el aprendizaje en estas actividades tan importantes. Tengo el honor de presentar a la doctora Amrita Sethi. La doctora Sethi es amiga de México, es una autoridad internacional en endoscopía y ella es médico adscrito del New York Presbyterian Hospital en Estados Unidos y nos tiene un tema por demás importante, es el drenaje de las colecciones líquidas peripancreáticas y necrosis. Damos la bienvenida a la doctora Sethi. Amrita, thank you very much again for your participation and all your support with us. Please start with your lecture. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los organizadores y quiero felicitarlos por el éxito de esta serie de sesiones. Es un honor para mí ser la primera oradora del año. Estoy transmitiendo desde donde vivo en la ciudad de Nueva York. Voy a hablar del manejo de colecciones líquidas pancreáticas. Estos son mis conflictos de intereses. Las colecciones líquidas pancreáticas están definidas de acuerdo con el sistema de clasificación de Atlanta de 2012. Se consideran como colecciones líquidas pancreáticas agudas, que son colecciones líquidas homogéneas sin ninguna pared. Se presentan generalmente dentro de las 4 semanas siguientes al episodio de pancreatitis. Los pseudoquistes pancreáticos son las colecciones que tienen una pared bien definida y generalmente están llenas de líquido con pocos residuos. Se presentan comúnmente en pancreatitis crónica y generalmente se presentan o se desarrollan 4 semanas después del episodio de pancreatitis. Estas van a ser uno de nuestros blancos para las intervenciones. Las colecciones necróticas agudas se presentan en las primeras 4 semanas después de pancreatitis aguda, tienen cantidad variable de líquido y necrosis y no se consideran como indicaciones para drenaje, mientras que las necrosis encapsuladas son aquellas colecciones que tienen tejido necrótico en su interior con una pared tisular reactiva y se presentan 4 semanas después del episodio inicial. De nuevo, este tipo de necrosis encapsulada serán uno de nuestros blancos.
Quiero mostrarles ahora algunas imágenes. Les muestro aquí una colección pancreática aguda. Tenemos aquí una colección necrótica aguda, donde vemos que todo el páncreas tiene necrosis. Ustedes reconocerían muy bien aquí que este pseudoquiste pancreático lleno de líquidos sin residuos, y esta es una necrosis encapsulada. Vemos una pared bien definida que tiene necrosis en su interior. ¿Cuál es la historia natural de las colecciones peripancreáticas? Bueno, en primer lugar se desarrollan colecciones líquidas peripancreáticas que se resuelven espontáneamente y se mantienen estériles. No es necesaria ninguna intervención. Como ustedes saben, no damos antibióticos a los pacientes que desarrollan este tipo de colecciones a menos que tengan signo de infección. Los pseudoquistes pancreáticos, parece que en estos casos ha habido algún tipo de disrupción o obstrucción del conducto pancreático principal o de la rama lateral. Pueden tener una resolución espontánea, pueden disminuir en tamaño en un 75% de los casos y generalmente se mantienen estériles. Las colecciones necróticas agudas generalmente se asocian con la alteración del conducto y la alteración del tejido pancreático general, y las necrosis encapsuladas tienen una tasa de resolución desconocida, pero la tasa de mortalidad es del 30% cuando se infectan. Algo más sobre necrosis pancreática. Se presenta en el 20% de los casos de pancreatitis aguda severa. Se pueden asociar con una tasa de mortalidad del 8 al 39%. Las causas principales de mortalidad incluyen necrosis infectada, sepsis, falla orgánica múltiple y muerte. Previamente, la necrostomía abierta era la terapia de primera línea, pero hemos visto con datos suficientes que la tasa de complicaciones es astronómica y la tasa de mortalidad es de hasta el 40%. Por lo tanto, hemos establecido que la necrosectomía endoscópica es la terapia de primera línea por estas tasas de mortalidad. Vemos aquí algunas imágenes de una colección. Tenemos aquí el material necrótico. Esta es la necrosectomía que se está realizando, y al final del procedimiento queremos ver tejido de granulación color rosa dentro de la pared que nos indica la resolución de la necrosis. ¿Cuáles son las indicaciones para la intervención en pseudoquistes y necrosis encapsuladas únicamente? No estamos hablando aquí de necrosis aguda. Las indicaciones en cuando los pacientes están sintomáticos, cuando tienen dolor, náusea, anorexia, si tienen signos de infección o bien síntomas obstructivos debido al tamaño de la colección, por ejemplo, obstrucción de la salida gástrica o ictericia. Estas colecciones no hay que intervenirlas endoscópicamente cuando no hay una pared, o si están lejos de la pared gástrica o de la pared duodenal, o bien si hay evidencia de un pseudoaneurisma o de hemorragia, y en caso de haberla, los pacientes deben ser referidos a embolización antes del drenaje. Previamente considerábamos tratar a los pacientes si el tamaño era superior a 6 centímetros, pero actualmente ya no nos guiamos por el tamaño, sino por los síntomas. Hay dos cuestiones muy importantes en el drenaje o manejo de estas colecciones, para los cuales hay diferentes técnicas y hay desenlaces que nos ayudan a guiarnos para saber qué es lo que vamos a hacer. Estos dos puntos principales son el acceso y los dispositivos o stents que vamos a utilizar para drenar las colecciones. Está bien establecido que en términos del drenaje, el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico es lo que se prefiere. Se ha demostrado que el drenaje guiado con ultrasonido endoscópico es superior al drenaje guiado solo endoscópicamente. Cuando se hace un drenaje endoscópico, no puede uno darse cuenta verdaderamente de cuál es la extensión de la colección y de su tamaño, ni tampoco podemos ver las varices que pudiera haber en la pared. Estudios han mostrado claramente que los abordajes guiados por ultrasonido endoscópico son superiores al drenaje quirúrgico y tienen una estancia hospitalaria más corta y un costo disminuido. Y son superiores a los drenajes percutáneos
de acuerdo con series retrospectivas, y se ha visto que disminuye la estancia hospitalaria y se requieren menos reintervenciones. Por lo tanto, el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico se considera como terapia de primera línea, particularmente para colecciones adyacentes a la pared gástrica o duodenal. ¿Qué podemos decir de la manera en que tenemos acceso a estas colecciones? Ha habido una evolución de las técnicas. Inicialmente, cuando teníamos una técnica guiada por endoscopía, utilizábamos acceso con cuchillo, aguja, que nos permitía llegar a la pared gástrica y llegar hasta la colección. Esto después vimos que se agregaron las técnicas a través de una guía, donde se tiene un acceso que nos permite llegar hasta la colección. El alambre guía llega a la colección y se hacen maniobras adicionales a través de la guía con el alambre. Esto se conoce como la técnica de Seldinger. Esa es la principal técnica, o fue la principal técnica para procedimientos guiados por ultrasonido endoscópico. Pero tenemos ahora un acceso directo con cauterio guiado con ultrasonido endoscópico, utilizando las técnicas y las herramientas que utilizamos en el ultrasonido endoscópico. Y no necesariamente utilizamos una guía como para este método con el cauterio. Estamos notando, sin embargo, que los datos apoyan reutilizar la técnica de Seldinger con la misma frecuencia con que estamos utilizando el acceso directo a través del cauterio. Y hay otras cosas en las que hay que pensar, por ejemplo, qué tipo de endoprótesis o stent vamos a utilizar y cuál es la evolución de los stents que estamos utilizando ahora. Cuando empezamos a drenar las colecciones, únicamente teníamos endoprótesis de plástico, de doble cola de cochino, teníamos la limitación del tamaño del canal del endoscopio y de colocar el stent sobre una guía. Después fuimos más audaces y dijimos, si tenemos un orificio de mayor tamaño, quizás podamos drenar las colecciones más eficientemente. Y utilizamos la única endoprótesis que teníamos del tamaño correcto, que eran las endoprótesis biliares cubiertas, pero el problema era que migraban porque el diseño no era adecuado para el propósito para el que las estábamos utilizando. Después observamos una evolución al concepto de utilizar endoprótesis de menor tamaño que evitaban la migración y se mantenían dentro de las paredes de la colección y dentro de la luz gástrica o duodenal. Vimos con la evolución de la técnica cosas como la mejora a través del cauterio, que permitía un acceso directo y nos permitía hacer varias cosas al mismo tiempo. Es importante saber que no únicamente tenemos el acceso directo con cauterio, sino tenemos varias endoprótesis que se pueden utilizar con este método. Como mencioné previamente al hablar de la técnica, hubo una adopción muy rápida de estas técnicas nuevas y estamos viendo datos que sugieren que deberíamos reconsiderar de nuevo utilizar las endoprótesis de doble cola de cochino. Analizamos estos datos cuidadosamente para saber qué tipo de endoprótesis debemos utilizar en cada ocasión. Sobre la técnica de Seldinger, de nuevo es muy importante aprender esta técnica. Los fellows que se están capacitando están aprendiendo muy rápidamente la colocación de estas endoprótesis guiadas por alambre, y es una técnica que hay que conocer porque la técnica sugiere que es la que deberíamos utilizar en muchos casos. La técnica de Seldinger es con guía de alambre, con asistencia con fluoroscopía. Se utiliza ultrasonido endoscópico para colgar la aguja dentro de la colección. Generalmente aspiramos líquido para ver si hay signos de infección o de sangrado. Después tenemos que crear un trayecto. Esto se hace con un cuchillo aguja en casos de fibrosis severa.
y fue la manera inicial como lo hicimos. Después hemos utilizado catéteres dilatadores, como catéteres como de diferentes marcas, o un balón dilatador que podemos utilizar para seguir dilatando el trayecto y colocar guías o endoprótesis adicionales. Tenemos isótomos que contienen catéteres dilatadores en la punta. Es muy interesante saber que actualmente hay estudios comparativos comparando las endoprótesis de doble cola de cochino contra metálicas. La dilatación es de 15 milímetros. Inicialmente la dilatación era muy poca, pero estamos viendo ahora que este procedimiento se está haciendo con una dilatación bastante importante en el procedimiento inicial. Sobre la guía colocamos múltiples endoprótesis, ya sea de plástico o de metal. Les muestro aquí un ejemplo de la técnica de Seldinger. Tenemos aquí una colección con material necrótico en su interior. Van a ver la aguja de ultrasonido endoscópico cómo entra. Es importante medir en ocasiones para saber qué cantidad de la aguja debe entrar a la colección. Podemos agregar Doppler y ver la pared con Doppler. Vean que la aguja de ultrasonido endoscópico ya penetró a la colección y a través de ella vamos a avanzar la guía. Esto se hace con guía a base de fluoroscopía para ver cómo se enrosca la guía. Se inyectó contraste en este caso en particular para mostrar cuál era la extensión de la colección. Después se cambia la aguja y se coloca un dispositivo con catéter sobre la guía para poder crear la fístula. Tan pronto como ello se abre en la medida suficiente, se empieza a ver el drenaje de líquido que está contenido en la colección. En este caso es líquido infectado. Aquí se utilizó un cuchillo aguja, pero estamos dejando de utilizar este dispositivo. Después es necesario dilatar el trayecto hacia arriba para poder colocar más endoprótesis. En este caso, una endoprótesis de doble cola de cochino se colocó sobre la guía con esta técnica. Hubo buenas tasas de éxito técnico y clínico con las endoprótesis biliares, pero el principal problema era la migración. Ustedes saben que esta endoprótesis no ha sido diseñada para colocarse en colecciones líquidas. Se hizo un metaanálisis que no mostró diferencias generales entre las endoprótesis de plástico y de metal. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados controlados para poder comparar. Incluso pensábamos que mientras mayor el tamaño mejor. En algún momento colocamos endoprótesis esofágicas a través del endoscopio, pero tuvimos los mismos problemas del pasado, que fueron la migración y el tamaño de la endoprótesis, porque su longitud no era la adecuada para colecciones líquidas. Pero hemos visto que el concepto de tener un mayor diámetro siguió evolucionando hasta lo que tenemos actualmente. Esto ha llevado a las endoprótesis que estamos utilizando actualmente, que son las LAMPs, que son stents metálicos en aposición al lumen. Vienen estos stents que se abrevian LAMPs de múltiples tamaños. En Estados Unidos y Europa vienen en 10, 15 y 20 milímetros. Todos ellos tienen indicaciones para pseudoquistes y necrosis encapsuladas. Se pueden utilizar con guía de alambre o con manos libres. Se utilizan la versión ayudada con cauterio. Se pueden hacer con guía de ultrasonido endoscópica únicamente o con guía endoscópica, en términos de la colocación del segundo alerón. Se puede colocar solo con guía de ultrasonido endoscopio y se puede prescindir de la fluoroscopía. Esto es importante cuando se trata de pacientes que están en la UCI, donde no tenemos disponible la fluoroscopía. La versión aumentada con el cauterio actúa como un cistotomo, pero no requiere dilatación ni un trayecto de la fístula. El mayor diámetro y la colocación automática de la endoprótesis nos da un bajo riesgo de separación de la pared, perforación, fugas, y se puede hacer la necrosectomía dentro de la misma sesión. De nuevo, estas endoprótesis están aprobadas para drenar necrosis encapsuladas o colecciones líquidas peripancreáticas.
Vean ustedes cómo se tiene el cauterio. Esto desemboca en un diámetro de 10 French y tenemos, como vemos aquí, cómo todo se puede hacer con un solo dispositivo, y aquí está el mango en el que hay que seguir varios pasos para llevar a cabo el procedimiento. Les muestro aquí un ejemplo de un pseudoquiste lleno de líquido sin drenaje. Se utiliza la técnica con ultrasonido endoscópico, se introdujo la aguja, la guía, y tuvimos que crear el trayecto de la fístula, y para eso utilizamos un balón dilatador. Después dilatamos el trayecto a 6 milímetros y colocamos el catéter encima de la guía. Podemos ver aquí el primer alerón que se está desplegando. Después jalamos todo el catéter hacia arriba en dirección de la pared de la colección para poder tenerlo en la posición a la pared del quiste y la pared gástrica. Después vamos a desplegar el segundo alerón, lo cual se puede hacer ya sea endoscópicamente o con guía a través de ultrasonido. Podemos ver cómo este alerón se está colocando. Yo hago estos procedimientos con guía de ultrasonido endoscópico. Vemos cómo el segundo alerón se despliega dentro del endoscopio, y después la endoprótesis ya desplegada se saca del endoscopio. Aquí ya se colocó la endoprótesis y puede empezar a drenarse el líquido. Esto puede ir seguido de una dilatación, y esto es variable de acuerdo con lo que prefiere el endoscopista. Esta es la versión mejorada con el cautero. Tenemos una necrosis encapsulada, vemos el material necrosado. Dentro de la colección tenemos el catéter. Vamos a utilizar el cauterio para entrar a la colección. No se utiliza una guía, se hace como procedimiento de tipo manos libres. Vemos cómo se va a abrir aquí. Este es el axios de 20 milímetros. Es la endoprótesis. Hay que colocar el catéter un poquito más adentro de la colección. En lugar de buscar la deformidad a la hora de jalar el alerón hacia arriba, hacia la pared, en el de 20 milímetros lo que queremos es ver este tipo de ángulo que debe ser creado por el introductor y por la endoprótesis misma. Tenemos que esperar un poquito más, porque la endoprótesis necesita un poquito más de tiempo para abrirse o desplegarse. Después vamos a desplegar el segundo alerón adentro. Después de hacer esto, utilizamos la endoscopía, y lo que hacemos es observar cómo la endoprótesis ya desplegada es empujada afuera del endoscopio y permite el drenaje. Esto puede ir seguido de la dilatación. Cada vez más esto va seguido de la colocación de una endoprótesis de doble cola de cochino. Esto porque un estudio demostró menos eventos adversos al colocar una endoprótesis de doble cola de cochino a través de la endoprótesis axias. En términos de la necrosectomía endoscópica, estas son mis recomendaciones. Es un procedimiento que requiere de cierta paciencia y también requiere creatividad en términos de los dispositivos que se utilizan para realizarlo. Las herramientas comunes que se pueden utilizar incluyen asas, redes, canastillas, un capuchón para raspar la pared. Se ha descrito el uso de tijeras endoscópicas con la versión con cauterio y sin cauterio. Aunque mi advertencia es que podría haber vasos sanguíneos que atraviesan la necrosis, y esto podría representar un problema al utilizar el cauterio. También se utilizan diferentes tipos de pinzas. Las prácticas adicionales durante la necrosectomía, pues estas son variables, pero generalmente se requiere dilución con solución salina normal durante el procedimiento, y hacia el final del procedimiento se utiliza peróxido de hidrógeno diluido. Típicamente esto no se utiliza al inicio del procedimiento porque crea un aspecto nebuloso y bloquea la visibilidad. Es muy importante aspirar el líquido antes de finalizar el procedimiento, porque si el paciente aspira el peróxido de hidrógeno, esto puede ocasionar neumonitis. En términos del momento de la necrosectomía, esto también varía dependiendo si el paciente está muy severo e infectado. Podría hacerse al final del procedimiento inicial, o bien se puede traer al paciente unas semanas después para llevar a cabo la necrosectomía. Hay abordajes modificados también, por ejemplo, el abordaje de
de entrada transluminal múltiple, se ha hecho un estudio y se ha mostrado que se crean de 2 a 3 puertos de acceso en la misma colección. Se ha demostrado con esta técnica que la tasa de éxito es del 97% con una sola lesión en el caso de estas colecciones en las que se utilizó. Se utilizó en colecciones mayores de 10 centímetros. Adicionalmente existen métodos como por ejemplo una técnica en la cual se utilizan endoprótesis esofágicas sobre una guía o un catéter para poder llegar a una colección que se ha desarrollado en las correderas retrocólicas. En términos generales, en términos de la necrosectomía primero haciendo un drenaje guiado por ultrasonido endoscópico, quisiera mencionar que, como mencioné, el procedimiento guiado únicamente con ultrasonido endoscópico se puede hacer con el dispositivo mejorado con cauterio. Esto significa que no necesariamente se necesita endoscopía. Aquí a 25 pacientes se les trató con fluoroscopía con una misma tasa de éxito, tamaño medio del quiste de 82 milímetros, no hubo eventos adversos relacionados con el procedimiento, salvo oclusión del stent y un caso de migración. Cuando hay recursos limitados, se trata de una simulación de emergencia, es posible utilizar el drenaje de colecciones peripancreáticas sin fluoroscopía. En términos de la necrosectomía, algunos problemas postprocedimientos. Estos pueden ser variables dependiendo del endoscopista. Puede hacerse un drenaje nasoquístico o no, pero no hay datos comparativos para saber su eficacia. En algunos pacientes se hace este drenaje nasoquístico. Evitamos los inhibidores de la bomba de protones durante una semana después del procedimiento para permitir que el ácido gástrico ayude a debridar el material que había dentro de la colección. Hay quienes utilizan alimentación nasoyeyunal o una sonda nasogástrica percutánea después del procedimiento para permitir que se resuelva y cicatrice la pancreatitis. No hay datos comparativos sobre cuál debe ser la frecuencia de las sesiones o con qué frecuencia hay que hacerlas o qué cantidad de sesiones se requieren. Los pacientes infectados o con enfermedad más severa deben hacerse las sesiones de necrosectomía a intervalos más cortos y hay pacientes estables en los que se puede dejar pasar más tiempo entre una sesión y otra. Y después la situación del conducto alterado. Estamos viendo cada vez más que se tiende a colocar una endoprótesis de doble cola de cochino o de cola de cochino indefinidamente, cuando no hay plan para una cirugía. Y este procedimiento, esto es exitoso para pacientes con un conducto alterado. Es importante considerar las complicaciones que incluyen hemorragia, neumoperitoneo, embolismo aéreo, pseudoaneurisma, como el que vemos aquí que está ulcerado. Este paciente sangró la noche en la que se observó esto. También puede haber oclusión del trayecto o oclusión de la endoprótesis con infección adicional o migración de la endoprótesis, aunque se utilice el axial, particularmente si la endoprótesis no se colocó correctamente. Estamos teniendo más datos acerca de la hemorragia y de esto hablaremos más adelante. ¿Cuáles son algunos desenlaces en términos del acceso, de los métodos de acceso? Comparando el acceso quirúrgico contra el endoscópico. Ha habido 3 estudios prospectivos a gran escala. Los 2 primeros son de Holanda, del grupo holandés de pancreatitis. Fueron estudios prospectivos comparando necrosectomía abierta contra un abordaje endoscópico. Esto fue seguido de sesiones en las que se hizo dilatación y necrosectomía. Y el abordaje por partes se asoció con menor tasa de falla orgánica múltiple, menos hernias, menos diabetes, menos insuficiencia pancreática y fue más económico.
El estudio Penguin fue prospectivo, comparó drenaje guiado por ultrasonido endoscópica contra necrosectomía primaria, utilizando abordaje endoscópico, y el abordaje endoscópico se asoció con menos complicaciones mayores y con una tasa menor de diabetes, y se requirieron menos sesiones para su resolución. El estudio más reciente es el estudio Meiser, comparando cirugía de invasión mínima contra un abordaje endoscópico. Se hizo en Estados Unidos, la hizo el grupo de Florida. Este estudio demostró que el abordaje endoscópico se relacionaba con menos complicaciones mayores, no había incidencia de fístula enteropancreática contra el 28% de los casos en el grupo de cirugía, tenía un costo global menor y tuvo mayores puntajes de calidad de vida. Si vemos algunos de sus estudios y algunos de los datos, si vemos aquí, aunque no se ve muy claramente, si vemos aquí los pacientes con síndrome de inflamación sistémica, menos pacientes desarrollaron SIRS 72 horas después del procedimiento. Esto sugiere que estos pacientes no están tan severamente enfermos después de la intervención endoscópica. De nuevo, esto apoya el costo menor del procedimiento endoscópico. Los metaanálisis muestran que la necrosectomía endoscópica tiene una tasa de resolución del 76% y del 85% cuando se utilizan métodos combinados. A veces se combina con abordajes quirúrgicos como método de segunda o tercera línea. La tasa de complicaciones es del 30% en general. La tasa de mortalidad es del 5% en términos generales, que es mucho menor de lo que habíamos visto con necrosectomía abierta, y la mayoría de las complicaciones tienen que ver con la enfermedad y no tanto con el procedimiento. El tiempo hasta el tratamiento fue de 6 semanas en promedio. La siguiente pregunta es ¿cómo se comparan las endoprótesis de plástico contra las metálicas? Ha habido 2 estudios retrospectivos a gran escala. El primero lo realizó Lang y colaboradores. 84 endoprótesis de doble cola de cochino se colocaron contra 29 endoprótesis del tipo LAM, estén metálicos en la posición al lumen. Hubo una tasa de hemorragia significativamente mayor en el grupo de LAMS y hubo más endoscopías no planeadas en el grupo de LAMS. Esto se observó en el 56% de los casos, y aquí se debió a obstrucción al interior del LAM, de la endoprótesis LAM. Recientemente el grupo de Colorado publicó un estudio con 152 casos utilizando endoprótesis de doble cola de cochino que se compararon con 97 endoprótesis tipo LAMS. El grupo LAMS tuvo conexiones de mayor tamaño y más de ellas fueron necrosis encapsuladas en comparación con los pseudokipses para el grupo de endoprótesis de doble cola de cochina. Las tasas de éxito clínico y técnico fueron similares y los eventos adversos fueron similares, pero hubo una tasa de sangrado significativamente mayor con el grupo de la endoprótesis LAM. Cuando se vieron las causas del sangrado, se observó que el análisis estadístico mostró que había mayor riesgo de hemorragia del pseudoaneurisma en el grupo de LAMS con razón de momios de 10, lo cual apoya los datos que habíamos visto, que muestran una cierta asociación entre la endoprótesis LAMS y el sangrado al interior de estas colecciones. Recientemente se hizo un estudio prospectivo comparando las endoprótesis de plástico contra las metálicas. La hizo el grupo de Florida. Es un grupo de no inferioridad. 31 LAMS se colocaron y 29 endoprótesis de doble cola de cochinos para necrosis encapsulada. El número de procedimientos, no hubo diferencia en el número de procedimientos necesarios, éxito del tratamiento, eventos adversos clínicos, hospitalizaciones, estancia hospitalaria y costos. La duración del procedimiento fue más corto en el caso del LAMS, que es lo que esperaríamos dada la simplicidad del procedimiento, pero hubo un mayor número de eventos adversos derivados de la endoprótesis en el grupo de LAMS. Lo que fue muy interesante de este estudio fue que hubo un cambio en el protocolo que ocurrió
después del análisis del estudio en la parte intermedia. Se demostró que había un número significativo de episodios de sangrado. Cuando vimos cuándo había ocurrido el sangrado, se había presentado 3 semanas post procedimiento. Se modificó entonces el protocolo, se tomaron imágenes 3 semanas después de la colocación de la LAMS. Si había sangrado en la colección, se retiraba la endoprótesis LAMS. Esto demostró una asociación entre la hemorragia y la endoprótesis LAMS. Esto ha ayudado a guiar el momento de la colocación de las endoprótesis. Hubo costos del procedimiento mayores con la endoprótesis LAMS que con la endoprótesis de cola de cochino. Ha habido métodos utilizando otras técnicas como la de múltiples entradas o la de multigate, irrigación nasoquística, y en caso de detectarse una alteración del conducto pancreático, se dejaba la endoprótesis de cola de cochino. En resumen, entonces, hay que considerar tomar muestras de líquido cuando hay preocupación porque haya sangrado o infección. Creo que lo primero es que hay que hacer en primer lugar una evaluación, considerar, como ya mencioné, tomar una muestra de líquido si hay preocupación por sangrado o infección. El drenaje transgástrico es el procedimiento de primera línea en comparación con la cirugía. Después hay que considerar los tipos de endoprótesis que se van a colocar. Si para pseudoquistes en pacientes estables se utilizan endoprótesis de plásticos. Si hay necrosis encapsulada se utilizan LAMS. Es factible utilizar este tipo de endoprótesis. Si se trata de un paciente inestable con una colección peripancreática, si está en la UCI se podrán considerar las endoprótesis tipo LAMS. Para colecciones de mayor tamaño hay que considerar otras técnicas como la de multigate o nasoquística. La necrosectomía se deriva o se decide de acuerdo con la presencia de infección, la tasa de resolución, y hay que considerar el drenaje nasoquístico y el uso de peróxido. El momento se determina de acuerdo con la severidad de la enfermedad del paciente. Es importante obtener una imagen 3 semanas después de la colocación de una endoprótesis de tipo LAMS, si hay preocupas para ver si hay sangrado. Hay que evaluar a ver si hay el síndrome de la alteración del conducto pancreático. En este caso se puede utilizar imagen o CEPRE. Si se ve que hay alteración del conducto pancreático, se deja una endoprótesis de plástico. Si no hay resolución, después de múltiples intentos endoscópicos, si hay afectación de la corredera paracólica o si el paciente se descompensa, se puede considerar un abordaje combinado. Esto no significa que haya fallado el tratamiento. Por ejemplo, descompresión retrógrada videoasistida. Aquí concluyo mi presentación invitándolos a que vengan a Nueva York el 2 y 3 de mayo para el curso anual de endoscopía, en el que abordaremos temas como estos. De nuevo les agradezco mucho por darme el honor de participar en la primera sesión del año. Muchas gracias. Amrita, thank you very much for this wonderful presentation. Now, Angela Saúl and Felix Telles will join you to discuss some details about this wonderful topic. Agradecemos la presentación de la doctora Sethi y tengo el gusto de presentar a continuación a la doctora Ángela Saúl, al doctor Félix Telles, ambos médicos adscritos al Departamento de Endoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ellos son nuestros profesores nacionales y van a discutir algunos puntos importantes sobre este tema. Yo los invito a que a través de la plataforma en línea hagan sus preguntas. Aprovechemos la presencia de estos 3 profesores de magnífico nivel. Félix, Ángela, bienvenidos. Amrita, hello, good night. I'm Felix Telles. Well, we
will to communicate to you some questions of the public and another ones from ourselves. So we have a few points that we like to speak with you. The first question that we have from one of the doctors in the public, it's about the treatment of the bleeding during a necrosectomy. He said that in your experience, which is the best treatment for this complication when you have a bleeding in a necrosectomy, for example, what do you do? Bueno, esa es una pregunta del público y yo se la voy a pasar a la doctora Saúl. Doctora Saúl, cuando estás haciendo algún procedimiento de drenaje, ya sea necrosectomía o colección líquida peripancreática y hay sangrado durante el procedimiento, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la mejor opción o cómo crees tú que sea la mejor manera de detener esta complicación? Hola, buenas noches y nuevamente agradecer al doctor por la confianza otorgada a Guido y a mí. Y bueno, parece que todavía no tenemos a la doctora Amrita, ¿no? Bueno, principalmente el sangrado que se presenta en el momento del drenaje de colecciones es al momento de crear el trayecto fistuloso entre la cámara gástrica y la colección, y con el advenimiento de estas prótesis metálicas suele detenerse gran parte de este sangrado. Sin embargo, con las prótesis plásticas esto no es del todo posible y muchas veces, una vez que se lleva a cabo la dilatación del trayecto fistuloso y se observa sangrado, puede volverse a inflar el balón para lograr una hemostasia local en este sitio. No sé si tú tienes alguna opinión diferente. A ver, bueno, vamos a seguir esperando que se restituya la conexión, pero efectivamente creo yo que habría que decir que existen dos tipos de sangrado durante el procedimiento. Uno es aquel que se presenta a nivel de la pared, cuando estás haciendo la punción durante la necrosectomía en la cavidad, tienes el problema de sangrado, que eso es generalmente es mucho más difícil de tratar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El consejo sería, uno, si hay sangrado en la pared, ya sea gástrica o duodenal, cuando creas el trayecto, el volver a insuflar el balón que tengas ahí o volverlo a colocar e insuflar, la mera compresión por 1, 2, 3 minutos puede ser suficiente si el sangrado es de un vaso no tan significativo, o bien la colocación de una prótesis metálica que por el mayor diámetro y la expansión que causará tendrá pues un efecto hemostático por compresión. ¿Me escuchan? No sé si se perdió el sonido. Sí. Ok. Otra de las preguntas que yo tendría, me gustaría a ver si Amrita se conecta, pero otra situación que muy a menudo tenemos en nuestro medio es el uso o no de fluoroscopía. Ángela, ¿tú qué piensas? ¿Qué tan necesario es para ti realizar el drenaje de un pseudoquiste o una necrosis con o sin fluoroscopía? No, realmente incluso la evidencia que mostró la doctora Sethi, hoy en día se pueden llevar a cabo con o sin fluoroscopía y se han encontrado unas tasas de éxito prácticamente iguales. Así es que es a favor del endoscopista, pero actualmente los hacemos sin fluoroscopía. Yo creo que aquí algo que habría que tocar es los costos. Por ejemplo, en el hospital privado donde yo hago mis procedimientos, el mero hecho de entrar a la sala de fluoroscopía puede costar entre 20 y 25 mil pesos, nada más por usar la sala de fluoroscopía. O sea, eso puede representar una limitante en algunos pacientes, entonces es interesante pues tener en cuenta que no necesariamente puede o requieres el apoyo de fluoroscopía para realizar estos procedimientos, porque efectivamente con el tiempo te das cuenta que no es necesario y no aporta mayor seguridad, rapidez, ninguna de estas cosas. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. A ver, hay una pregunta. ¿Cuál es la mortalidad a largo plazo después del drenaje de colecciones pancreáticas y cuál es la calidad de vida de estos pacientes?
Los datos generalmente hablan de mortalidad como complicación de los procedimientos, la cual es muy baja. Como pueden ver lo que reportó la doctora, habrá estudios de 1%, unos estudios de 5% probablemente, pero como complicaciones. A largo plazo, en realidad ya no podríamos cambiarla, es decir, habrá cierta mortalidad por la patología per se que pueda tener el paciente, pero no ya relacionada al procedimiento o al tratamiento del mismo. En cuanto a la calidad de vida de los pacientes, pues se ha medido y vamos a tener un paciente al cual tú tienes que hacer algún tratamiento de colección líquida o de necrosis, tiene que ser ya sea quirúrgico o endoscópico, y siempre se ha visto que el tratamiento endoscópico es mejor opción que el quirúrgico. La recuperación, el menor dolor, todo lo que implica la disminución de gastos, todo lo que tiene que ver en este sentido ha demostrado ser mejor por el método endoscópico. Preguntan también cuántas sesiones se recomiendan de necrosectomía. Es variable, en promedio 4, pero hay reportada hasta 35 sesiones, pero sí en promedio es 4. Preguntan también qué es mejor, el drenaje endoscópico solo o el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico. Sí, vamos, eso yo creo que sí ha sido tema de debate. La doctora Sethi mostró de hecho una diapositiva en donde el utilizar ultrasonido endoscópico da varias ventajas sobre el no utilizarlo y únicamente por una endoscopía tradicional. De entrada les puedo decir que hay un estudio del doctor Baradoglu donde demuestra que de el total del número de colecciones, solamente el 30% fue candidato a drenaje endoscópico sin asistencia del ultrasonido. Y esto es porque se requiere que haya compresión a la pared por parte, en el grupo que vas a utilizar únicamente el tratamiento endoscópico, y es una gran ventaja que te da el ultrasonido endoscópico, donde no necesitas una compresión o que ésta sea importante para poder hacer la punción. Entonces, pues sin duda el ultrasonido endoscópico es una herramienta muy útil para ello. Una pregunta frecuente que siempre también nos hacen en este sentido y que la doctora Sethi habló ahí. Doctora, ¿usted nos escucha, doctora? Sí, yo escucho ustedes. Can you hear me? Okay. Yes. Yeah, Well, okay. hello, Dr. Amrita. Yes. It's so good to see you again, and congratulations for this amazing lecture. And we have many questions for you. ¿Piensa usted que las complicaciones durante el primer intento de una necrosectomía son más que en las siguientes sesiones de necrosectomía? Sí, pienso que sí, porque durante esas sesiones típicamente dilatamos el trayecto en mayor medida para poder entrar y salir con el endoscopio. En ocasiones tenemos que extraer la endoprótesis axial o la de cola de cochino, y si hay separación de la pared de la colección del estómago, esto puede presentarse durante la dilatación, durante la primera sesión. Típicamente, los vasos no son tan visibles durante la primera sesión, por lo que puede haber más sangrado durante ese procedimiento. Creo que todo depende de cuándo se haga el primer procedimiento. Típicamente no hago necrosectomía durante el primer procedimiento del drenaje. Coloco la endoprótesis, veo el interior. Si veo que hay preocupación, algo que preocupe o me haga pensar en que hay sangrado, utilizo CPA, por ejemplo, para ver si hay un pseudoaneurisma oculto o algo que tenga yo que tratar. O si hay una cantidad significativa de material infectado, quizás entro yo, hago una pequeña necrosectomía.
pero típicamente no hago necrosectomía durante la primera sesión. En la segunda sesión, generalmente el paciente ya está más estable y esto me da tiempo también para crear una fístula entre la pared gástrica y la colección, y creo que esto disminuye la tasa de complicaciones. Tengo una pregunta para usted. Cuando habla de las recomendaciones y los trucos, usted mencionó varios puntos. No vi nada del CO2. ¿Qué nos dice? ¿Utiliza CO2 o aire normal? Creo que es muy importante utilizar CO2. Se han reportado embolias aéreas cuando se utiliza aire. Puede haber una pequeña fístula al interior de la pared o puede haber susceptibilidad a perforación de la pared de la colección, de manera que cuando uno está palpando con la guía hay la posibilidad de que haya una perforación. Si uno utiliza aire, esto ocasiona neumoperitoneo que quizás no se resuelva, mientras que en el caso de CO2 sabemos que se reabsorbe y los pacientes no necesariamente requerirán cirugía. Se les puede colocar una aguja en la cavidad abdominal únicamente. Creo que con cualquier intervención guiada por ultrasonido endoscópico es muy importante utilizar dióxido de carbono CO2 para drenaje de un pseudoquiste o para acceso biliar también. Doctora Amrita, cuando no tiene usted acceso a imagen, como por ejemplo resonancia magnética, para evaluar la anatomía del conducto pancreático, ¿cuándo recomienda realizar un pancreatograma utilizando CEPRE? Lo que busca uno es que al hacer uno al paciente un primer procedimiento y tiene uno una resolución de la colección superior al 50% cuando vemos al paciente por segunda vez, creo que eso no necesariamente requiere un pancreatograma para revisar esa colección. Pero si la colección no se ha resuelto o es del mismo tamaño y el paciente no está mejorando, incluso en la primera sesión en que regresa el paciente de la segunda, yo haría un pancreatograma. Particularmente si lo sospechan cuando van a retirar la endoprótesis. Pueden utilizar ultrasonido endoscópico para ver la integridad del conducto pancreático. Si sospechan que hay estenosis o una alteración del conducto, yo ahí sí pediría un pancreatograma. No todos los pacientes requieren CEPRE. Otra pregunta que tenemos es: ¿qué tipo de endoprótesis prefieres tú? En México, $6,000 es mucho dinero. Tú tienes la ventaja de utilizar el stent Axis, pero ¿qué prefieres? ¿Una endoprótesis de doble cola de cochino o LAMS? ¿Qué utilizas regularmente? Normalmente utilizo los endoprótesis LAMS. Creo que los datos, que son cada vez más, son sumamente convincentes y creo que podría yo utilizar cada vez más endoprótesis de doble cola de cochino, particularmente si un pseudoquiste pancreático únicamente sin residuos. Creo que parte del problema en nuestro caso es que nos estamos acostumbrando mucho a colocar los LAMS y aunque la coordinación entre enfermeras y todo el personal requiere, estamos bien coordinados y podemos llevar a cabo estos procedimientos muy largos, pero hay que asegurarse de que todo el equipo sepa lo que estamos haciendo, cada uno de los pasos para que el procedimiento sea muy seguro. En mi experiencia profesional yo utilizo mucho los LAMS, pero el costo no es un problema dentro de mi contexto, como lo puede ser para ustedes. Escuché sus comentarios de que la fluoroscopía es sumamente costosa también en México. Y
poder hacer esto sin fluoroscopía es una gran ventaja. Hemos visto que algunos pacientes no son intubados porque el procedimiento es sumamente corto, y este es otro aspecto que hay que considerar. El costo es compensado por otras cosas, como por ejemplo la menor duración del procedimiento, el menor uso de fluoroscopía y la seguridad general. Doctora Amrita, ¿sigue utilizando y recomienda drenaje nasobiliar? El drenaje nasoquístico lo utilizó en los pacientes sépticos y si hay gran cantidad de material infectado dentro de la colección. Creo que estos pacientes necesitan facilitar la salida del material de la colección. Ahí pensaría yo utilizar, tener un doble acceso, colocando una sonda nasoquística en uno de los puertos y buscando una salida del líquido. No es algo que hagamos muy comúnmente, pero si el paciente está severamente enfermo y hay material bastante espeso, yo sí lo utilizo. Con el abordaje multigate, ¿considera también utilizar LAMS? Sí. En el estudio que hizo el grupo de Shyam, utilizaron el mismo tipo de endoprótesis y utilizaron LAMS. Claramente se trató de correcciones muy grandes, de 8 a 10 centímetros, por lo tanto hay una superficie muy amplia para poder colocar múltiples endoprótesis. Tenemos una muy buena pregunta. Voy a describir el escenario. Digamos que colocas una endoprótesis LAMS en una primera sesión en un paciente con un pseudoquiste grande. En el control de ese paciente, digamos que 3 semanas después, te das cuenta de que el paciente tiene un conducto pancreático alterado o desconectado. ¿Qué haces? ¿Conservas allí el LAMS o en el mismo procedimiento de la punción cambias y pones una endoprótesis de plástico? ¿Esperas a que se vuelva a desarrollar un pseudoquiste para colocar una endoprótesis permanente? ¿Qué haces en ese caso? Bueno, depende un poco de si hay necrosis y el paciente requiere una necrosectomía. Cuando veo un conducto alterado, mi objetivo es dejar al menos una endoprótesis de doble cola de cochino. Lo que hago típicamente es colocar la endoprótesis LAMS, pido al paciente que regrese para hacer necrosectomía y conservo el LAMS siempre y cuando no haya signos de sangrado. En la siguiente sesión considero retirar el LAMS si he visto resolución de la colección. En ese caso retiro el LAMS, termino la necrosectomía y quizás dejo múltiples endoprótesis de doble de cochino si sigue habiendo algo de material. Y en el último procedimiento retiro el resto de los LAMS y dejo una endoprótesis de doble cola de cochino, ya que veo que está todo limpio. Pero si el conducto está alterado, siempre dejo colocado una endoprótesis de doble cola de cochino de plástico. El LAMS nunca se deja permanentemente. Hay varias preguntas del público y las estamos filtrando o organizando. Hay una pregunta que se repite mucho y es, ¿qué pasa con las endoprótesis biliares? ¿En ocasiones ha utilizado usted endoprótesis biliares para este tipo de lesiones? Sí, porque inicialmente no teníamos ninguna otra opción. Una de 10 milímetros por 6 centímetros, una endoprótesis biliar totalmente cubierta. Cuando la utilizábamos siempre colocábamos una endoprótesis de doble de cochino adentro para evitar la migración, que era el mayor problema. Si la colección se colapsa y choca con la pared posterior de la endoprótesis, puede haber una infección porque hay obstrucción.
Definitivamente las utilizábamos y estábamos teniendo éxito. El problema con las endoprótesis biliares es que una vez que uno ya las colocó y regresa uno para hacer una necrosectomía, es muy difícil hacer la necrosectomía al interior de las endoprótesis porque no permiten que haya mucho movimiento dentro de la colección. Encontramos que teníamos que retirar la endoprótesis independientemente de todo y después hacer la dilatación y entrar para hacer la necrosectomía. Típicamente se colocaban al momento del primer drenaje y después se reemplazaban por una endoprótesis de doble cola de cochino en la siguiente oportunidad. Tenemos una pregunta más. Cuando hablas de LAMS, ¿te refieres únicamente a Axius o tienes experiencia con algún otro? Me refiero al Axius porque es la endoprótesis que tenemos disponible en Estados Unidos. He utilizado el Nagi en Asia y el Honor en Brasil. La diferencia es que esas endoprótesis no tenían mejoramiento con el endocauterio. En general eran similares, pero el acceso a la colección no fue diferente en comparación con las endoprótesis de plástico. Un grupo italiano publicó un estudio comparando el stent o la endoprótesis Nagi con la de doble cola de cochino de plástico. Demostró un éxito técnico excelente y ninguna diferencia entre las endoprótesis metálicas y plásticas utilizando el Nagi. Hay un estudio en Asia que muestra que son endoprótesis seguras y efectivas. Muchas gracias, doctora Cedi, se nos acabó el tiempo. Quiero simplemente agradecerle su participación y gracias a su apoyo a la AMEI. Ha sido un placer tenerla como profesora internacional invitada. Agradecemos a la doctora Cedi por esta magnífica participación en nuestra primera sesión mensual. Agradecemos a la doctora Ángela Saúl, al doctor Félix Telles y para concluir, tenemos la presencia nuevamente de la doctora Zamorano, del doctor Reyes Dorantes, para clausurar esta primera sesión mensual y algunos anuncios. Esperamos que haya sido de su agrado esta sesión y los esperamos también para las próximas sesiones de este año. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia virtual y la verdad tuvimos muy buena audiencia con un total de 203 visitantes virtuales, 189 de México, de Nicaragua 3, Perú 5, Venezuela 1, Colombia 1, Costa Rica 2, Ecuador 1 y El Salvador 1. También queremos hacerles un anuncio importante de nuestra asociación hermana, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que se van a realizar su primera sesión mensual que se va a llevar a cabo el 24 de enero y su tema será escrutinio para cáncer de colon en México. Entonces, también los invitamos para que se conecten a la primera sesión de la Asociación de Gastroenterología. Nuevamente hacemos énfasis, como ya había dicho el doctor Reyes Dorantes, a la invitación al programa LÍDER que se llevará a cabo el 24 y 25 de enero en la Casa MEG y el sede, hospital sede es el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI con el tema diagnóstico y manejo de la hemorragia digestiva alta y tiene un valor de 12 puntos por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Y nuestra próxima sesión de AMEG será el 14 de febrero y será con las actualidades en el tratamiento endoscópico de la hemorragia varicial y nuestro profesor invitado es el doctor Ibrahim Mostafa. Le agradezco al doctor Guido y también a la doctora Ángela, doctor Félix por sus excelentes participaciones y le dejo la palabra al doctor Ángel Reyes Dorantes. Este año hemos tratado de hacer un programa muy interesante y basado mucho en la educación en línea. Entonces queremos recordarles que ya está disponible el 10º curso de preparación para la certificación para el examen de consejo. Este ya está disponible, ya lo pueden ver, lo pueden revisar todas las pláticas y el día 2 de febrero va a haber una
sesión presencial con la discusión de casos clínicos. Entonces los invitamos a los interesados que ya se inscriban para que ya estén viendo estas sesiones. También a partir del 2 de febrero vamos a empezar un proyecto muy interesante que se llama EndoCollege, que estará disponible para todos los asociados e incluyendo a los residentes de las diferentes sedes, y que es un repaso de la gastroenterología aplicada a la endoscopía. Tenemos nuestro curso de enfermería de asistente de endoscopía del aparato digestivo, también ya vigente. Entonces les invitamos para que inviten a sus enfermeras, a sus técnicos para que participen. Es un curso que les da una muy buena preparación y van a tener una mejor calidad en la asistencia. Y todos estos eventos están disponibles para que ustedes los consulten, los recuerden, los puedan ver tanto en nuestra página como en nuestra app, que los invitamos a los que no la tengan a descargarla para que reciban todas estas informaciones muy oportunamente. Y pues agradecerles nuevamente su presencia. Esperemos que haya sido los objetivos educativos logrados. Por favor, acuérdense, actualicen en este momento su página para que puedan tener nuevamente el enlace, y tienen disponibles viernes, sábado y domingo, tienen 72 horas para que contesten 6 preguntas muy fáciles. Hay una bibliografía también recomendada por la doctora Amrita para que la revisen. Ustedes completan esta evaluación post, así como hicieron la pre, y los invitamos. Acuérdense, hay 8 sesiones este año. Si ustedes participan cuando menos en 7, en el mes de agosto recibirán una constancia que tiene un valor por el Consejo Mexicano de Gastroenterología de 8 puntos. Así es que muy importante que nos acompañen cada mes, que participan, que hagan esta evaluación pre y post, para que obtengan esta constancia que les sumará unos puntos pues muy valiosos para su recertificación. Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su confianza. Les deseamos un año 2019 llenos de salud, llenos de éxito, llenos de alegría, en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias.